Ahí está. Sí. Muy buenas. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los invitados especiales del día de hoy para continuar con el estudio del proyecto de ley que para la evaluación de, o la resolución, para que los proyectos evaluados o aprobados anterior al año 1997 cuenten con resolución de calificación ambiental. Veo conectado al nuevo ministro de Medio Ambiente, al ministro Javier Naranjo. Le damos la bienvenida, ministro, y sin duda que desearle lo mejor para su gestión y que sigamos trabajando tal como lo hicimos también en proyectos tan emblemáticos como la Ley de Cambio Climático, Chao Colillas, regulación de plásticos de un solo uso, en realidad prohibición, como lo hicimos con la ministra Schmidt. Así que bienvenido, ministro. Vamos a empezar, saludamos a los senadores, senadora presente, a la secretaría. ¿Tenemos cuenta, Magdalena? Sí, presidenta, tenemos cuenta. No tengo Gracias. Presidenta, hay un mensaje del presidente de la República con el que hace presente la urgencia suma respecto al proyecto de ley que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos, cuyo estudio está pendiente de una comisión mixta que deberá constituirse. ¿Comisión mixta qué tiene? ¿Cuál comisión mixta? Es que la Cámara de Diputados rechazó una de las modificaciones propuestas por el Senado. Entonces se tiene que formar una comisión mixta y la semana pasada la Cámara informó quiénes eran los integrantes y a su vez el Senado le contestó. Entonces el Ejecutivo está haciendo presente la urgencia, por lo cual yo les dejo planteado que en realidad hay que constituir la comisión mixta. No sé, es un tema que verá la comisión después. Sí, lo agendaremos. Yo creo que es importante porque es un solo punto y lo podemos resolver en una, espero, en una sola reunión. La comisión nuestra, ¿no? Es nuestra, sí, es Chao Colillas, ¿verdad? Sí. Es ese proyecto. Estuvo en contra de la eliminación del numeral 1 del artículo 1 que hablaba del que el material de las colillas debería ser con material biodegradable. Yo creo que es de fácil resolución. Sí. Si nosotros lo sacamos efectivamente para evitar confusiones o mensajes erróneos respecto a que la colilla podía ser exacto. Ok, vamos a agendar eso y por ahí les voy a pedir que se coordinen también con la Cámara de Diputados. Gracias, Magdalena. ¿Algo más en cuenta? No, presidenta, nada más. Presidenta. Ok, senador Proens. La sala tiene que darnos la orden, ¿no? ¿O ya está dada para nosotros? Está dada para nosotros. Ya, o sea, entonces, solamente hay que citar la fecha. Hay que citar la presidenta de la comisión. Sí, ella es la presidenta. Yo diría que cualquier día. Yo les propongo eso, si hay disponibilidad entre 3:30, no, hoy día no, sí, hoy día no puedo, pero en 3:30 y 4, o si no en alguna sesión, si le acomoda a los diputados en una de las sesiones nuestras también, tener este espacio. Ya les dejamos esas dos alternativas, Magdalena. Mañana podría ser de 3 a 4, mañana. No, mañana tenemos sesión especial, no, hay un nombramiento. De veras, de exacto. Ya. Entonces, en alguna sesión nuestra el día martes. Ok, muchas gracias. Ok, vamos entonces. Ahí le vamos a encargar a la secretaría y les informamos, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con el primer punto de la tabla para continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica las leyes de número 19.300 sobre bases generales de medio ambiente y 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente con el propósito de exigir calificación ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental. Para esta ocasión tenemos de invitados al abogado y ex subsecretario de Medio Ambiente, al señor Felipe Riesco. Le damos la bienvenida
y también al director ejecutivo de la ONG FIMA Chile, el señor Ezio Costa. Le damos la bienvenida a ambos y le vamos a entregar la palabra Presidenta, al abogado ministro. Sí, perdón, ¿puedo interrumpirla un segundo? tiene la palabra, ministro. Sí, ya lo habíamos Gracias, sacado. sí, Presidenta, muchas gracias. Solo no quería dejar pasar los días, ha sido un poquito intenso este desembarco y me interesaba mucho estar presente y poder saludarla a usted, Presidenta, a la senadora Allende y por su intermedio a los demás senadores. No los veo a todos, no sé si está el senador Durresti, al senador Proes, al senador... Estamos los 5 integrantes. Qué bueno, saludarlo a todos. Transmitirles también el agradecimiento por el trabajo de la ex ministra Carolina Smith, con quien estuve conversando hace un ratito atrás y me pidió también particularmente que les transmitiera el saludo y decirles que, o sea, el compromiso de seguir trabajando total con ustedes y pedirles las excusas por no haber podido estar antes. Ha sido un poco rápido esto y no es tan fácil pasar de un rol a otro. Pero para mí era muy importante poder compartir con ustedes brevemente, aunque sea para poder saludarlo y ponernos a disposición de la comisión para poder seguir sacando adelante los proyectos que nos quedan. Ahí la secretaria daba cuenta de efectivamente un pequeño problemita que tuvimos en la Cámara a propósito de la ley de Chao Conillas para que podamos sacarlo adelante pronto, que es un proyecto que hemos trabajado en conjunto. Así que muy simplemente quería saludarla, Presidenta, a usted y por supuesto por su intermedio a todos los demás senadores de la comisión e insistir en estar a disposición de ustedes para lo que sea necesario y vamos a seguir sacando los proyectos adelante. Muchas gracias, ministro. Senador Durresti, pide la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar al ministro, desearle éxito y también ya transmitimos a la exministra los saludos de la comisión. Solo quería pedirle, ministro, teniendo en consideración que tenemos poca posibilidad presencial y estamos tramitando varios de estos proyectos por Zoom. Pedir, Presidenta, no sé si la comisión nos ayuda también. Dos cosas que me gustaría pedir especialmente. La ministra Smith nos fue informando casi mensualmente el estado de avance de declaratorias de humedales urbanos y santuarios de la naturaleza, que son dos líneas en las cuales creo que se ha avanzado bastante. La comisión no solo tramitó la ley con la ministra, sino que también se ha ido avanzando en el Plan Nacional de Humedales y en la declaratoria de humedales urbanos. Entonces, tal vez, ministro, si estamos ya prácticamente en diciembre, si antes de las fiestas poder tener un consolidado de cómo terminamos el año, cómo termina el año en declaratorias de estas dos líneas, que creo que sería importante, y si también se puede informar qué es lo que viene, qué proyectos están en carpeta para completar ese compromiso de los 40 santuarios de la naturaleza y la expansión que ha habido de humedales urbanos. Eso por un lado. Y segundo, ministro, sí, pedirle especial preocupación, que la ministra lo estaba empujando en la Cámara de Diputados, que es la ley de turberas. También es una ley que nosotros aprobamos acá, que está dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, de las NDC, comprometidas y que se ha estancado en el último momento. Creo que es un proyecto bastante importante. ¿Ah? Turberas, de las turberas, que también es un ecosistema que está priorizado en la COP26 y de los compromisos de Chile incorporados en el último momento, pero creo que, digamos, positivamente para identificar ese ecosistema, y ese proyecto de ley, al igual que los humedales urbanos, permite proteger particularmente ese ecosistema. Entonces, pedirle ahí también preocupación o patrocinio o gestión desde el Ejecutivo para esos proyectos, sin perjuicio de los otros, y desear, ministro, que tenga éxito en los meses que restan de gobierno. Gracias, senador Durresti. Pues, también me sumo a la solicitud y bueno, y tenemos temas bien importantes en la Cámara de Diputados, como la Ley Marco de Cambio Climático, el tema del SBAP también, que yo creo que son bien estratégicos para lo que tiene que ver con la institucionalidad y la gestión medioambiental en Chile. Senador Allende. Bueno, en la misma línea, por supuesto, sumarme a los mejores parabienes para el ministro, pero también insistirle, ministro, yo sé que la ministra Smith trató, pero nunca le fue fácil conseguir una mayor rapidez a la tramitación de la ley de biodiversidad y áreas protegidas, que lamentablemente sigue estancada en la Cámara y de verdad que se necesita. Eso es lo primero.
Concuerdo con lo que había dicho el senador Durresti y la senadora Orden, así que no voy a repetir. Y sí decirle, ministro, que sería bueno que el Ministerio de Medio Ambiente se hiciera presente en la discusión sobre la ley de riego, sobre la prórroga de la ley de riego, porque estamos funcionando 3 comisiones unidas, que son precisamente Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Agricultura. Pero no hemos visto la presencia del Ministerio, solamente la ministra de Agricultura. No hemos visto la presencia del Ministerio de Medio Ambiente y yo creo que sería adecuado, porque imagino que también tendrá opinión al respecto, así que no estaría mal que se hicieran presentes. Eso quería confirmar. Gracias, senadora Allende. Gracias, Presidenta, ministro. sí. Entonces vamos a seguir en contacto. Ministro. Sí, muy breve, solo por supuesto para ir ahí feliz de todas maneras de poder generar ahí cuando ustedes nos digan un estado de avance de cómo vamos con el Plan Nacional de Humedales y con humedales urbanos. Efectivamente fue un acuerdo de la COP proteger las turberas, así que ahí estamos ya, ha sido parte justamente de este desembarco meterme en los temas un poquito más legislativos. Con SBAP estamos generando una reunión con el presidente de la Comisión de Agricultura para ver cómo podemos apurarlo un poquito más en la Cámara. Efectivamente también la Ley Marco de Cambio Climático, que es algo que trabajamos en conjunto con ustedes, para nosotros es súper relevante, así que estamos ahí tratando de poner el acelerador lo que más podamos. Y con la ley de riego, de todas maneras, por su intermedio, presidenta, la señora Allende, vamos a hacer lo posible estar. De hecho, me tocó estar como subsecretario en una de esas comisiones integradas. Y de ahí efectivamente no hemos sido citados y hemos estado más bien apoyando a través conversando con la agricultura, pero vamos a hacer aquí para que estemos un poquito más presentes en los funcionamientos de la comisión. Así que muchísimas gracias, presidente, y insisto, la disposición de nosotros para poder seguir avanzando en los temas que hemos seguido trabajando en conjunto. Muchas gracias, ministro. Vamos entonces a continuar con el tema de la tabla y vamos a escuchar a los expositores invitados. Habíamos ahí saludado a Felipe Riesco y Ezio Costa. Vamos a comenzar por el abogado Felipe Riesco. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Un gusto y un honor estar nuevamente en esta comisión y por su intermedio saludar al flamante señor ministro y también a los señores senadores y senadoras de la comisión. Le agradezco la invitación. No sé de cuánto tiempo dispongo. Si tienen ¿Cuánto tiempo requiere? No, yo creo que con 15, 20 minutos, sí, pero en el fondo no yo me acudo. Adelante. Ya, y lo otro, hay una presentación que yo envié que no sé si la están proyectando o no. Sí, Eso. pero está en los dispositivos nuestros. Ahí está. Ok. Ya. Bueno, nuevamente agradecerle la invitación para comentar sobre este proyecto. Lo primero que yo quisiera decir es que hay que hacer algunas precisiones sin perjuicio de que se comparte y que es loable el objetivo y el fin del proyecto en definitiva, que es evaluar ambientalmente aquellos proyectos, según entiendo, que no han sido evaluados con anterioridad del año 97. ¿Por qué digo según entiendo? Porque de la sola lectura del título del boletín se establece que el objeto del proyecto de ley es exigir resolución de calificación ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental, y eso ya genera un problema muy relevante a mi juicio, porque la actual institucionalidad ambiental fue generada por la ley 20.417, que entró a regir el 26 de enero del 2010. En cambio, el sistema de evaluación de impacto ambiental inició su funcionamiento el año 97, por lo tanto, hay un problema en definir cuál es el ámbito de aplicación del proyecto de ley. Si por favor me puede pasar a la siguiente lámina. Entonces, respecto a los proyectos evaluados y aprobados, a mí me parece que es una frase no muy feliz. ¿Por qué? Porque si el proyecto ya está evaluado, o ya tiene RCA favorable, o ya tiene una RCA desfavorable, y por lo tanto no se puede ejecutar. Por lo tanto, esta es la primera precisión que hay que hacer. Ya fue sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, si es que ya está evaluado, y por lo tanto o contará con la RCA ambientalmente favorable o desfavorable. Y segundo, con el otro término que es aprobados, ese
uno tiene que suponer que si el proyecto fue sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental y se encuentra aprobado, ya tiene una RCA favorable, por lo tanto no se entendería por qué se le obligaría o se le exigiría una nueva resolución de calificación ambiental, sino que sería como un volver sobre proyectos que ya cuentan con RCA, lo que a mí me parece que es un problema del título cuando se fijó el objeto en el título del boletín, porque igual de la moción parlamentaria se deja más o menos claro que se busca que los proyectos anteriores al año 97 sean los que se sometan a evaluación ambiental. Pero sí sería importante quizás hacer esa precisión porque la idea matriz del proyecto es distinta a la idea que se contiene en definitiva en el cuerpo del proyecto, y se podría prestar para malas interpretaciones a futuro. Por favor, la próxima lámina. Respecto a la frase con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental, ya decía yo que la actual institucionalidad ambiental, que es el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, y uno podría agregarle los tribunales ambientales y ojalá el futuro Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, comenzó a regir el 26 de enero del 2010 con la aprobación de la Ley 20.417. Y en cambio, el sistema de evaluación de impacto ambiental comenzó a operar el 3 de abril del año 97, con la entrada en vigencia el Decreto Supremo 35, que en su momento fijó el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por eso ahí yo grafiqué un poco la línea de tiempo. La ley, primero se aprobó la ley 19.300 en marzo del año 94 y recién en marzo del año 97, es decir, 3 años después, entró en funcionamiento el sistema de evaluación de impacto ambiental en virtud de un principio que es la gradualidad, que después nos vamos a referir a él. Y después ese reglamento fue modificado por el Decreto Supremo 95 del 21 de agosto del 2001 y posteriormente la Ley 20.417 crea la nueva institucionalidad que es del 26 de enero del 2010. Entonces, si uno se queda con lo que dice la moción, el cuerpo del proyecto de ley dice que es con anterioridad al año 97, que es con anterioridad al año, o sea, a la fecha del 27 de marzo del año 97, que es donde se dictó el Decreto Supremo 35, pero si uno se quedara con lo que dice el título del proyecto de ley, uno debe entender que los proyectos que se evaluaron incluso antes, con posterioridad al año 97, pero antes de la entrada en vigencia de la ley 20.417, también deberían verse evaluados, aunque ya tuviesen resolución de calificación ambiental favorable. Esa es la primera gran precisión que hay que hacer, porque hay que ajustar el cuerpo, uno como abogado es como hay que ajustar el cuerpo del escrito con lo que dice el título del proyecto, porque no calzan en definitiva la finalidad que dice tener en el cuerpo del proyecto con la finalidad que dice tener el título de la moción parlamentaria. Dicho eso, que es el primer gran tema, también, aunque no lo digo en ninguna lámina, pero quisiera aprovechar de decir, no se entiende cuál es la parte de la ley 20.417 que se pretende modificar, porque yo creo que basta modificar, si uno pretendiese modificar la ley 19.300, que a su vez fue modificada por la 20.417, para dejar sin efecto la disposición de la 20.417 que se quiere dejar sin efecto. Pero eso ya es un tema de técnica legislativa. Después, lo que quiero agregar es algunas precisiones también a otras materias que se ven en el proyecto de ley. Por favor, si puede pasar a la siguiente lámina, que es que se señala en la moción del proyecto de ley que el impacto de esta exclusión de los proyectos que no ha sido evaluado hasta la fecha no ha sido considerada para efecto de ser revertida. Y ahí me parece claramente que el propósito del proyecto difiere un poco del instrumento en el cual se ha pensado para obtener el objetivo que se pretende. ¿Por qué? Porque claramente lo que se pretende es revertir efectos, y la naturaleza del instrumento que se está modificando, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental,
es de carácter preventivo o predictivo de impactos, y por lo tanto no tiene mucho sentido utilizar una herramienta que está destinada a predecir los futuros impactos que va a generar un proyecto a revertir los que ya ha generado. Por eso yo digo, hay una dicotomía entre el objeto del proyecto de ley y lo que se pretende con el instrumento por el cual se busca obtener el fin del proyecto. Claramente, y voy a profundizar un poco en eso, pero el CIA tiene un carácter preventivo y se basa en el principio preventivo, y así lo dice la historia de la ley, etcétera, y predictivo de los impactos, y no para hacerse cargos de los efectos que se hayan generado, para lo cual existen otros instrumentos en la legislación comparada, que incluso el mismo mensaje del proyecto de ley hace mención, e incluso en nuestra legislación, en caso que uno estimase que un proyecto haya generado un daño ambiental, hay una acción especial que se ejerce ante los tribunales ambientales para revertir y recuperar ese daño ambiental que se haya generado. Pero eso también es un aspecto muy principal del proyecto, que el CIA no está pensado, no está diseñado para hacerse cargo de efectos ya generados, sino que lo que busca es prevenir y predecir los impactos que un proyecto va a generar. Por lo tanto, yo creo que no va a dar el resultado esperado del proyecto de ley si es que se utiliza este instrumento. ¿Por qué yo digo que el CIA tiene carácter preventivo? No es un invento mío, y por favor le pido que pase a la siguiente lámina, sino que el sistema de evaluación de impacto ambiental busca determinar los impactos ambientales que un proyecto originará o presentará. Y eso está recogido, por ejemplo, en el primer reglamento del CIA, lo dice expresamente el considerando primero. ¿Por qué? Porque lo que busca es determinar cuáles son los impactos ambientales, ya sea positivos o negativos, que un proyecto determinará, a objeto de diseñar las medidas tendientes a que esos impactos negativos no se generen, se reduzcan o se compensan en la medida de lo posible y se fortalezcan los positivos. Esa es la lógica del instrumento CIA como instrumento de gestión ambiental. Y además, el CIA es, dentro del principio preventivo, es el instrumento por antonomasia que se hace cargo de la implementación de este principio general. Lo dice el mismo del profesor Ezio Costa, que va a poner a continuación, en un artículo en que se establece la prevención como principio del sistema de evaluación de impacto ambiental, y dice que se pone de manifiesto de manera especial en lo que se refiere al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por favor, la siguiente lámina. También, en la historia de la ley 19.300, en la página 14, ante el mensaje presidencial del presidente Elwin en esa época, se establece como principio general de la legislación ambiental el principio preventivo, y se establece claramente que no es que se crea este instrumento del sistema de evaluación de impacto ambiental y se establece este principio en la legislación con el objeto de superar la lógica con que se venía operando en el país de buscar superar los problemas ambientales una vez producidos, que yo creo que es otra manifestación evidente de que el CIA no está para hacerse cargo de los problemas ambientales que ya están producidos. Solo para ejemplificar, Chuquicamata, uno dice, el rasgo abierto de la mina Chuquicamata es evidentemente un impacto negativo que genera ese proyecto de inversión. Ahora bien, si yo sometiera en la actualidad este proyecto de minero a la evaluación ambiental en el sistema de evaluación de impacto ambiental, nunca me podré hacer cargo del impacto que ya se ha generado, salvo que yo le pidiese unas medidas del todo desproporcionadas, que sería, no sé, rellenar el rasgo abierto que se ha generado a lo largo de 100 años, cosa que sería casi inviable, incluso ambientalmente más perjudicial hoy en día, qué sé yo. Pero no tiene por objeto el CIA, y eso yo creo que es el principal problema que presenta el proyecto, hacerse cargo de los impactos ambientales ya generados o de los daños ambientales ya generados por
el funcionamiento de un proyecto de inversión. Por eso, el mismo F. Costa en esta obra citada ya con anterioridad dice que la lógica preventiva, el que propone el proyecto debe estar consciente de los efectos que ese proyecto tiene, de tal forma de que previo a su construcción y ejecución debe estar en posición de señalar cuáles son los pormenores de dicho efectos, características y circunstancias, con el objeto de proponer las medidas tendientes a minimizar la mayor, en la mejor forma posible esa generación de sus impactos. Adelante, por favor, la siguiente lámina. Además, esto de que el sistema de evaluación de impacto ambiental es o se basa en el principio preventivo, no es también no solo un tema que se ha visto en la doctrina y en el mensaje de la ley y en el derecho comparado, sino que ha sido reconocido por la jurisprudencia de nuestros tribunales ambientales y también de nuestra excelentísima Corte Suprema. Pongo como ejemplo una serie de fallos en cual se recoge el principio preventivo para la resolución de controversias y se establece claramente que el principio preventivo es un elemento esencial del sistema de evaluación de impacto ambiental y que por lo tanto en esa virtud o en virtud de ello no resulta muy razonable quitarle esta característica de preventivo, porque en el fondo el sistema o es preventivo o simplemente no lo es. Yo al incluir proyectos que no son, o que se han ejecutado sin necesidad de obtener su RCA por las disposiciones legales vigentes en la época, bueno, le estoy quitando el carácter de preventivo a ese instrumento. Y eso yo creo que también en términos ambientales sería un retroceso que no deseable. Siguiente, por favor. La misma Corte Suprema, en el caso Río Cuervo, desarrolla el concepto del principio preventivo y luego desarrolla en ese fallo una función interpretativa de las diversas normas del procedimiento de evaluación ambiental a la luz de ese mismo principio. Y en el fallo de la Central Castilla, justamente el principio preventivo fue utilizado por la excelentísima Corte Suprema para aceptar y acoger la impugnación de lo que se estimó en su momento como una división ilegal del proyecto, porque estimaba que no se habían evaluado todos los impactos que el proyecto pudiese generar, lo cual vulneraba el carácter o el principio preventivo sobre el cual se basa el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, por eso digo que quitarle este carácter de preventivo al sistema tiene repercusiones muy relevantes hacia el futuro. Siguiente, por favor. Y después, el mismo proyecto de ley no se hace cargo, si bien modifica algunas disposiciones de la ley 19.300, no se hace cargo de algunas otras disposiciones del mismo proyecto de ley que establecen claramente el carácter preventivo del CIA. Por lo tanto, si es que el proyecto de ley con las disposiciones que se modifican llegase a ver la luz tal cual está hoy día, se generaría una antinomia entre algunas disposiciones de la misma ley 19.300. Así, por ejemplo, el artículo segundo, donde se contienen las definiciones de la ley 19.300, define lo que es una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, y establece claramente que lo que se pretende en el fondo con estos instrumentos es evaluar si un proyecto de actividad que se pretende llevar a cabo o su modificación se ajusta con la proyección de su impacto ambiental y si cumple con la normativa ambiental vigente. E incluso el mismo artículo 8 de la ley 19.300 establece que los proyectos de actividades señalados en el artículo 10 solo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental. Por lo tanto, la misma disposición legal establece que la evaluación de impacto ambiental es previa a la ejecución del proyecto o actividad en concordancia con el carácter preventivo del instrumento de gestión. Después, otra cosa que tampoco lo tengo mayormente desarrollado porque me quise concentrar en algunos aspectos, sobre todo del instrumento, es que el mismo proyecto de ley no deja en claro si los proyectos anteriores al año 97, estimando que es eso lo que se quiere y no lo que dice el título de la moción,
que se tienen que evaluar dentro del CIA son los mismos que están establecidos en las tipologías del artículo 10. ¿Por qué? Porque al sistema de evaluación de impacto ambiental no entran todo tipo de proyectos, sino que aquellos que el legislador ha presumido que pueden tener impactos ambientales de cierta significancia y que por lo tanto ha establecido un listado taxativo de tipologías que se contemplan en el artículo número 10 de la ley y que se regulan más detalladamente en el artículo 3 del reglamento. Por lo tanto, si bien se dice que los proyectos anteriores del año 97 se tendrán que evaluar, no dice expresamente que los proyectos que se tienen que evaluar son los proyectos que están establecidos en ese artículo 10, lo cual también viene un poco a romper con la lógica que originalmente se estableció en la ley 19.300. De hecho, si uno ve el mensaje de la ley del año 94, dice expresamente, cuando se desarrolla los principios inspiradores del marco normativo general, porque es una ley de base, que tampoco, y cito textualmente, tampoco pretende que todos los proyectos de cualquier naturaleza y envergadura estén sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, puesto que ni el sector público ni el sector privado están preparados para enfrentar un desafío de esa naturaleza. Por lo tanto, nuevamente, al omitir hacer mención a que son solo los proyectos listados en el artículo 10, pero que se desarrollaron con anterioridad al año 97 los que tienen que evaluarse, podría llegarse a interpretar que cualquier tipo de proyecto ejecutado en el país con anterioridad al año 97 tendría que evaluarse ambientalmente, lo cual me parece que es un despropósito porque no cualquier proyecto del fondo o de cualquier envergadura habría de evaluarse. No sé, estoy pensando en panaderías, en proyectos que tienen unidades de respaldo hasta en edificios residenciales, que generan menos de 3 megawatts, pero que en principio uno debería decir, oiga, son proyectos generadores de energía, sí, pero de respaldo, de emergencia, etcétera, y también podrían ingresar. Por favor, la próxima lámina. Por lo tanto, lo que definiría, yo quiero plantear por su intermedio, señora presidenta, es que el CIA no es el instrumento para hacerse cargo ex post de proyectos que actualmente están en ejecución. Dos, que hay una sentencia que incluso en la moción se cita, dice que el segundo tribunal ambiental hasta no es la forma de hacerse cargo y que hay otras legislaciones que establecen otras formas de hacerse cargo de los impactos, por ejemplo, los programas de ecuación y manejo ambiental que existen en Perú, etc. Después, tal cual está el proyecto, implica, a mi juicio, estresar el CIA. El CIA es uno de los instrumentos de gestión ambiental que mejor funciona, sino que mejor funciona en el país, que tiene un reconocido éxito a nivel internacional, y así lo ha hecho la OCDE, lo ha dicho la OCDE en sus evaluaciones de desempeño ambiental, que cada cierto tiempo somete al país. Y o se plantea un proyecto que al SEA, para que quien administra en el fondo el CIA, se le entregan más recursos, que ahí habría un problema, a mi juicio, de constitucionalidad, o simplemente vamos a estresar al CIA y a sus funcionarios y lo vamos a echar a perder porque no va a tener la capacidad de hacer evaluación ambiental en la profundidad y con la profundidad técnica que se requiere para que la evaluación tenga algún sentido. Y se va a transformar en un formalismo porque no va a existir la capacidad instalada del servicio público para evaluarse, lo cual además va a redundar importantemente en la detención de los proyectos que actualmente ya funcionan y además del retraso en la evaluación de los proyectos que actualmente están sometidos. Solo para cuantificar, entre el año 2014, según la cuenta pública del Servicio de Evaluación Ambiental del año 2019, entre el 2014 y el 2019, en todo el país ingresaron al CIA y se evaluaron más de 1.000 proyectos. Yo creo que
no tengo los datos del 2020, del 2021, quizás fue un poco menor a propósito de las circunstancias de la pandemia, pero creo que ese número es muy significativo y no tener responsablemente hecho un catastro del número de proyectos que podrían eventualmente requerir evaluarse ambientalmente para obtener su RCA, podría generar un problema mayúsculo que nadie desea respecto al instrumento. Después, otra cosa muy relevante a mi juicio es el principio de gradualidad. El principio de gradualidad que se contempla en la ley 19.300 y que es uno de los principios inspiradores de la legislación ambiental y también de un principio general de las normas de derecho internacional ambiental, creo que el plazo que se establece de 1 año no es suficiente por la siguiente razón. Para generar una declaración de impacto ambiental, yo que trabajo en esto y los que tienen experiencia en la materia, 1 año es un tiempo bastante ajustado. Y para un estudio de impacto ambiental donde uno tiene que levantar en líneas de base, en distintas, que reflejen en el fondo la realidad en temas de flora, fauna, etcétera, uno tiene que, para que esa línea de base sea robusta y esté en el fondo suficientemente sea suficientemente representativa de la realidad, al menos uno tiene que monitorear en las 4 estaciones del año. Por lo tanto, solo en monitoreo para generar la línea de base que me permitirá presentar un estudio de impacto ambiental, uno debe considerar un tiempo de al menos 1 año. Si además a eso yo le sumo que tengo que elaborar el estudio de impacto ambiental, presentarlo, tramitarlo, someterlo a participación ciudadana y obtener mi resolución de calificación ambiental y tramitar con posterioridad mis permisos ambientales sectoriales, yo estimo, y además eventualmente se puedan ver impugnada esa resolución de calificación ambiental ante los tribunales ambientales y vía casación a la Corte Suprema, yo estimo que toda esa vuelta entre la preparación al menos son 5 años. Son 5 años entre que se prepara un estudio de impacto ambiental o una declaración, se evalúa, se obtiene la resolución de calificación ambiental, se van a la impugnación administrativa, después las impugnaciones judiciales y la Corte Suprema al final conoce a través del recurso de casación. Y yo creo que es del todo natural que ningún inversionista hace inversiones mientras no tenga certeza absoluta de que tiene las autorizaciones de funcionamiento. Tampoco dice el proyecto de ley qué pasa en el intertanto, entre que se presenta el proyecto a evaluación ambiental y se obtiene la resolución de calificación ambiental. ¿El proyecto tiene que detenerse? ¿O va a seguir su funcionamiento? Y una vez que obtiene la resolución de calificación ambiental, el periodo para ajustar, porque muchas veces se requieren muchas inversiones para ajustar, nuevos equipos, adoptar alguna medida de mitigación, etc. En ese intertanto, no existe un régimen transitorio que diga, mire, usted después tiene para implementar las medidas de la RCA 3 años, 4 años, y yo lo entiendo porque es difícil de determinar, porque ese plazo va a depender en buena medida de la tipología del proyecto, del impacto que generaba y de la medida que se le pide adoptar. Por lo tanto, no es fácil y por eso la crítica es teórica, pero es un asunto real y que se va a ver en la práctica. Es, bueno, ¿qué hacemos en el tiempo intermedio? Pensando además que todos estos son proyectos que actualmente están funcionando y por lo tanto tienen trabajadores que están contratados y ejerciendo sus labores y que reciben el sustento diario a partir de la ejecución de ese proyecto. Entonces, ¿qué hacemos si es que, por ejemplo, decidimos que en el intertanto entre que se evalúan y obtienen su RCA tienen que paralizar? Las obligaciones laborales de esa empresa tienen que seguir cumpliéndola a pesar de que los trabajadores no pueden prestar sus servicios por que el proyecto no funciona. Hay una serie de zonas que no están reguladas y a mí me parece que son objeto de dar certeza jurídica, que eso es lo que se busca en definitiva con la ley, con las leyes, dar certeza y estabilidad en el tiempo a las inversiones. Bueno, saber cómo se van a regular esos problemas en términos intermedios.
Además, y esto ya es una crítica no técnica, más bien política, a partir de mi particular apreciación, y la hago con mucho respeto, pero la misma moción señala que atendido, porque lo señala, que la solución a esto no sería el CIA, sino que hacer un plan nacional de adecuación ambiental, pero dicen que un plan nacional que contenga esas características sería en nuestro sistema, o constituye en nuestro sistema un asunto de iniciativa exclusiva del presidente de la República, por lo tanto no es posible abordarla a partir de la elaboración de una moción parlamentaria, y a raíz de ello se va a esta solución que, como hemos dicho, no es idónea desde la perspectiva técnica por el instrumento. Yo creo que se agradece en el fondo la sinceridad de que no se puede, porque es de iniciativa exclusiva del presidente, presentar ese proyecto de ley, pero lo que corresponde en una democracia es trabajar a mediano y largo plazo y lograr la mayoría suficiente para ganar el gobierno y tener el presidente de la República que pueda plantear un proyecto de esas características o llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para ver y hacernos cargo del problema que estamos intentando solucionar. Pero lamentablemente en el fondo con este proyecto, que yo lo entiendo, si basta leer la moción para entender que es una solución no perfecta ni muy adecuada, en que se utiliza el instrumento ya creado para intentar dar solución a un problema, pero sabiendo que en verdad la solución va por otro lado. Entonces, yo creo que esa sinceridad intelectual que tienen los autores de la moción, que me parece muy loable, también debiese traducirse en tratar de buscar el acuerdo, negociar con el Ejecutivo para poder sacar un proyecto que parece razonable y que apunte en el sentido correcto, en el fondo de adecuar algunos proyectos que yo entiendo que son muy anteriores al CIA, que están con tecnología antigua y que gozan de cierta estabilidad porque tienen los permisos sanitarios, municipales, etcétera, pero que requieren ir adecuándose con el tiempo. También teniendo en consideración que el CIA no es el único instrumento de gestión ambiental y que algunos de estos proyectos sí se han ido adecuando en virtud del establecimiento de normas de emisión, de normas de calidad más estrictas, de otros instrumentos como los planes de descontaminación, etc. Entonces, y solo como una Felipe, proposición. sí, es que tenemos otro invitado, lleva más de 5 minutos en esta lámina. Entonces, ya, estoy terminando, para pedirle ahí si puede ir concluyendo. Sí, no, y solo una proposición que yo creo que es muy loable los fundamentos del proyecto, pero quizás más que buscar solamente imponerle una exigencia, quizás se le podría poner algún incentivo, buscarle algún incentivo para que, qué sé yo, también sé que es de manera exclusiva el presidente, pero yo creo que de iniciativa exclusiva del presidente, pero por ejemplo, algún beneficio tributario para aquellas empresas anteriores al CIA que hagan adecuaciones que implican inversiones relevantes para poder depreciar rápidamente esas inversiones, qué sé yo, hay que buscar una fórmula, pero esos son un poco en términos generales los comentarios que yo tengo del proyecto de ley y le agradezco la paciencia y la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a continuar para después poder tener un espacio para comentarios y consultas con Ezio Costa de FIMA Chile. Bienvenido, Ezio. Buenas tardes. Sí, aquí estoy, vicepresidenta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas, honorables senadores y senadoras, también a Felipe, al ministro y a las demás personas presentes. No tengo una presentación en PowerPoint, voy a hacer mi comentario de manera oral. Me voy a referir a las 3 modificaciones que plantea este proyecto de ley, partiendo por las que, por supuesto, son más sencillas de quizás discutir, entendiendo que la más compleja es precisamente a la que hizo mención el colega Felipe Resco ahora en su presentación. Respecto a la primera adecuación de la normativa que se propone, que es la modificación del artículo 2 y la incorporación del principio precautorio, me parece que es una buena manera de reconocer una realidad que ya se está dando en nuestra normativa nacional o en nuestro ordenamiento jurídico, que es que
efectivamente el principio precautorio como uno de los principios que informan al derecho ambiental a nivel internacional es reconocido en varios fallos por parte de la Corte Suprema, es disputado y discutido muchas veces también frente a los tribunales ambientales y es un principio que resulta relativamente esencial para el funcionamiento de la normativa ambiental en general. Y por lo tanto, esta adecuación, esta modificación que se propone a la letra G del artículo 2, que hace una redacción de lo que es el principio precautorio, creemos que es una incorporación que es del todo valorable y por lo tanto que esperamos pueda convertirse efectivamente en ley. No me extenderé mucho más sobre ese punto, entendiendo que es más posible que haya ciertos niveles de acuerdo. Respecto de la segunda incorporación que pretende este proyecto de ley, que es al artículo 24, creemos que ahí sí puede haber una discusión mayor, porque lo que sucede con esa incorporación es que se supera o se podría superar eventualmente el listado taxativo de actividades que tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. O por lo menos esa es la lectura que nosotros hacemos de esta redacción, donde lo que la norma del artículo 24 vendría a decir ahora es que aquellas actividades que son susceptibles de causar impactos ambientales, incluso si no están listadas en el artículo 10, deberían calificarse ambientalmente. Esta modificación, la necesidad de que se evalúen ambientalmente todos los proyectos que causan impactos ambientales, y no solamente los que están en el artículo 10, es una modificación que, a nuestro juicio, debe hacerse. O sea, efectivamente, la pretensión de taxatividad que tiene el artículo 10 de la Ley 19.300 ha impedido que proyectos que son evidentemente, o que tienen evidentes impactos ambientales, se evalúen de todas formas. Sin embargo, la posición en la cual se pone esta frase nos parece que no es la más adecuada y que si la pretensión es de abrir el artículo 10 a que se evalúen proyectos que no son parte de ese listado taxativo, debiera incorporarse una mención en el propio artículo 10 que se refiera a este asunto. Y una mención que además creemos debiera ser un poco más específica en términos de expresar cómo vamos a determinar que hay otros proyectos, otras actividades que son susceptibles de causar impacto ambiental diferentes de aquellas que están en el artículo 10. Porque esa determinación, por supuesto, no es tan sencilla, ¿no? Y la apertura demasiado amplia de esa norma también nos podría generar niveles de conflictividad que no son recomendables. La manera en que el artículo actual señala cuáles son los proyectos que deben evaluarse ambientalmente y la manera en que el reglamento le ha dado bajada a ese artículo es relativamente arbitraria y eso tampoco es bienvenido. Por tanto, de nuevo, generar este espacio de incorporación de algunos proyectos que quizás no quedan en el artículo 10 con el reglamento, pero que sí causan impactos ambientales, es muy deseable, pero la forma en la cual se está presentando en este artículo 24, esta modificación al artículo 24, parece que no es la mejor forma y instaríamos por explorar otras modificaciones al artículo 10 que sí permitan hacer esta misma evaluación de proyectos que no están hoy día, pero que no genere un espacio de tanta incertidumbre que puede ser causal de conflictividad futura. Ahora, este inciso que se incorpora en el artículo 24 tiene ese efecto y además tiene el efecto de vincularse con lo que después va a ser el artículo transitorio que se pretende incorporar, que es en realidad la parte más importante desde el punto de vista de la discusión del proyecto. Y entonces, respecto de este artículo transitorio, me permito, primero que nada, decir que nos parece, y me parece, que es extremadamente importante que las actividades
que son de aquellas que deben evaluarse ambientalmente y que se están ejecutando de manera previa al sistema de evaluación de impacto ambiental, tengan una legitimación por parte de la normativa ambiental que se traduzca en que tengan un acto administrativo que les permita su funcionamiento. Y aquí, claro, las maneras de lograr que eso suceda son muchas y los efectos también son muchos y muy distintos. Yo entiendo que hay una parte de la... primero que nada, yo creo, sinceramente, que hoy día esos proyectos ya deberían tener evaluación ambiental. O sea, creo que ni siquiera es necesario modificar la ley para que los proyectos antiguos tengan que tener resolución de calificación ambiental para funcionar. Y esto tiene que ver con que sus efectos son efectos que se van renovando en el tiempo y que son efectos que se han venido produciendo después de que existe la normativa ambiental, la ley 19.300, y esos efectos posteriores a la ley 19.300 debieron ser evaluados y deben ser evaluados. Y esto es lo que me conecta con el punto que quiero dar sobre la diferencia que podemos ver entre el sistema de evaluación de impacto ambiental como un sistema para reparar y el sistema de evaluación de impacto ambiental como un sistema para prevenir. Y en esto me cuelgo de lo que decía antes Felipe Riesco sobre la prevención como principio elemental del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque precisamente es esa la idea que tiene este sistema. Y entonces, al tener esa idea, lo que podría provocar que la ley le exija evaluación ambiental a los proyectos que ya están funcionando, no es o no debería ser que se evalúen los impactos anteriores al momento en que se está haciendo la evaluación, sino que lo que debería suceder es que se evalúen los impactos a futuro desde ese momento. Y por lo tanto, que se tomen las medidas para que esos impactos a futuro dejen de suceder o se mitiguen o se compensen o se reparen. Y creo que ahí hay un valor fundamental de esta norma que se propone, porque aun cuando sería deseable que exista un tipo, una adecuación generalizada de las RCA y un plan de adaptación general, bien es deseable que los impactos nuevos que van a provocar proyectos antiguos sí sean evaluados y sean mitigados, compensados, parados. Esa evaluación de los impactos nuevos responde al principio preventivo y responde también a otra necesidad que tenemos en nuestro sistema ambiental, que es la necesidad de fiscalización, donde una de las dificultades que se han planteado en el funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente tiene que ver con la fiscalización de proyectos antiguos, precisamente, que no tienen resoluciones de calificación ambiental y por lo tanto no necesariamente tienen un instrumento de gestión ambiental con el cual hacer esa fiscalización. Puede que tengan un plan de acción, puede que tengan que cumplir alguna norma de emisión, pero no siempre van a tener una resolución de calificación ambiental, y hay varios proyectos entonces que en la práctica son muy difíciles de fiscalizar o infiscalizables, dependiendo de la interpretación que tengamos, por la Superintendencia de Medio Ambiente. Hacerlos adecuarse al sistema de evaluación ambiental y tener una resolución de calificación ambiental para sus impactos futuros los hace también fiscalizables por la Superintendencia de Medio Ambiente, y eso, a mi juicio, es un muy buen punto y una muy buena, digamos, un muy buen avance que podría provocar este artículo transitorio. Ahora, sin perjuicio de eso, creo que hay algunas cuestiones que sí debieran tenerse en consideración antes de aprobar este artículo o para mejorar, digamos, este artículo. Primero es que sería óptimo que existiera un catálogo de unidades que deben una resolución de calificación ambiental, pero no la tienen. Y sería óptimo tener un catastro. Yo entiendo que puede ser difícil de tener una noción de ese catastro, que creo que debiera la ley ordenarle al Servicio de Evaluación Ambiental que genere, para establecer un cronograma de evaluación ambiental, porque efectivamente el plazo que se propone en esta normativa es un plazo que es bastante breve y que, dependiendo del tipo de proyecto, de actividad que se esté llevando a cabo, puede ser un plazo casi imposible de cumplir.
Además que en la manera en que se propone el plazo, que es que todos se evalúen en los 12 meses, genera como incentivo que todos lleguen al mes 12 con sus estudios de impacto ambiental. Y entonces, efectivamente, se va a producir un colapso significativo del servicio de evaluación ambiental si es que llegan todos los proyectos antiguos, que no sabemos en este minuto cuántos son, con estudios de impacto ambiental o declaraciones de impacto ambiental en el mes 12 de esos 12 meses. Por lo tanto, me parecería más razonable poner una obligación al Servicio de Evaluación Ambiental de efectuar un catastro y ponerle una obligación también de hacer un cronograma, donde distintos tipos de proyectos se presenten en distintos plazos, de manera que tengamos olas de proyectos, y pues, unos que se presentan a los 12 meses, otros que se presentan a los 15, a los 18, a los 24, y eso pueda ser más manejable. Cuestión que de todas maneras va a requerir, dependiendo también de lo que arroje el catastro, va a requerir de un mayor esfuerzo en términos de capacidad de gestión del Servicio de Evaluación Ambiental, donde efectivamente debiera producirse entonces esta, no sé, una mejora en términos de cantidad de funcionarios o una unidad especializada para hacer este tipo de evaluación. Yo no veo necesariamente un problema en el tiempo intermedio, puesto que se entiende que si se estableció como obligación la generación de un estudio de impacto ambiental o una declaración en 12, 24, 36 meses, lo que sea, en ese tiempo intermedio no es necesario tener esa resolución de calificación ambiental, o sea, esos proyectos podrían seguir operando. Me imagino que la idea no es que se detengan esos proyectos, sino que se adecúen. Y sí, efectivamente, puede haber un tiempo de adecuación necesario, que a mi juicio es algo que debería incorporarse en las propias resoluciones de calificación ambiental. O sea, esas resoluciones, atendida la especialidad de este tipo de evaluación ambiental, debieran en sí mismas contener ciertos plazos para la incorporación de nuevas medidas de gestión en los proyectos, para la incorporación de medidas de mitigación, compensación y reparación. Lo último que quisiera decir, honorables senadores y senadoras, es que me parece súper importante tener en consideración como base de esta modificación normativa el hecho de que los permisos de funcionamiento, incluidas las resoluciones de calificación ambiental, son permisos que necesariamente deben mutar en el tiempo y adaptándose a las condiciones naturales y jurídicas en los que operan. Y que así como pasa con cualquier otro con cualquier negocio, digamos, los negocios tienen que ir adecuándose a las realidades que propone la legislación. En este caso, estamos frente a una serie de industrias que no se han adecuado a esa realidad, a pesar de que han pasado más de 20 años desde que podrían haberlo hecho. E incluso, esto es probablemente la peor expresión de eso, incluso industrias que han modificado sus procesos, pero han evaluado solamente la parte nueva de esos procesos y han seguido operando con también una parte más antigua que no tiene evaluación ambiental. Ahí también hay un espacio que normativamente es mejorable en el sentido de que si es que un proyecto, una actividad, una unidad fiscable, como le llama la superintendencia, va a actualizar alguna parte de sus procesos, debiera someter a evaluación de impacto ambiental por completo su industria y no solamente el proceso nuevo, que ha sido una práctica que se ha dado en estos 20 años, más de 20 años, 24 años en Chile, y que entonces deja en cierta indefensión a la ciudadanía a propósito de la ausencia de permisos claros y la ausencia de fiscalización que comenté anteriormente. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezio. Se ofrece la palabra. Agradecemos las exposiciones de Ezio Costa y de Felipe Riesco. Colegas, senadora Allende. Bueno, partir por agradecer las exposiciones, ambas exposiciones. Ahora, a mí me genera, queda claro que es necesario buscar los mecanismos que permitan que efectivamente industrias en actividades muy anteriores al 97 tengan de alguna manera que cumplir con ciertos estándares.
Eso debe ser así. Y lo que estamos tratando de encontrar la fórmula mejor. Ahora, queda claro que nosotros tenemos limitaciones parlamentarias y don Felipe Riesco la solución diciéndole que ganemos más votos y tengamos un gobierno más ad hoc. Francamente, ese comentario casi lo borraría, porque no es esa la fórmula, sino que entender que es exagerado, que la falta de facultades que podemos tener como parlamentarios y que creo que en algún momento, no sé si será la nueva constitución, espero realmente hay un mayor equilibrio que nos permitan a quienes somos parlamentarios también tener iniciativas que francamente están absolutamente recortadas. Entonces eso es como una observación al margen, pero importante. Y tampoco me parece muy razonable decir que se echa a perder un sistema de evaluación ambiental, porque ese sistema de evaluación ambiental ha funcionado a veces y bien, y a veces no tan bien, y en general ha generado bastante desconfianza muchas veces en la ciudadanía, y cuestionado, y por lo tanto yo no lo afirmaría tan fácilmente de que se va a echar a perder. Algo que por sí tiene una evaluación, convengamos, a lo menos contradictoria. En algunos sentidos o en algunos proyectos habrá funcionado bien, pero en otros no. Y siempre está el tema del desbalance que significa la participación de la ciudadanía que no cuenta con los recursos profesionales y técnicos muchas veces para poder hacer valer sus argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que Felipe Riesco nos hace observaciones específica, digamos, de lo que serían las insuficiencias o las contradicciones o, en fin, las pocas claridades del proyecto, pero lo que siento es que no hace una propuesta como ver cómo esto puede funcionar. Ayer hablábamos de eventualmente, no solo que es indispensable tener un catastro, sino que también tener una cierta tipología, o sea, saber qué proyectos y en qué condiciones, qué significaría esa tipología, digamos, con qué metodología, pero qué proyectos y en qué condiciones deben efectivamente ponerse al día. Y eso nos afirmaba además de que los proyectos que hacen ampliaciones o alguna forma de se agrega algo nuevo, es revisable no solo lo nuevo, sino la totalidad, no siempre se cumple eso. Entonces eso es también una afirmación que no necesariamente se ajusta a la realidad. Entonces, lo que yo estoy echando en falta es cómo solucionar los vacíos o las, no contradicciones, pero digamos, lo que debe ser perfeccionado, entendiendo que el fondo se comparte. Entendemos que la gradualidad efectivamente puede ser bien y no hacerlo tan corto de tiempo. Entendemos que interesante lo que dice el profesor Ezio Acosta, que en este tiempo intermedio, mientras se ajustan, no van a dejar de funcionar, lo cual no deja de ser un elemento interesante, pero hace falta el cronograma y hace falta el inventario. Estamos por inventario, después el cronograma, y después de eso una cierta tipología, o sea, ahí es donde debiera haber una actividad proactiva del Ejecutivo. El actual, nos faltaron los votos, es cierto, pero el actual Ejecutivo, digamos, que nos diga realmente qué hace, qué está haciendo por los ciudadanos, además por el precepto constitucional, el derecho a vivir en un ambiente medio libre de contaminación. Y yo le hacía ver ayer a quien nos intervino es que este proyecto también nace que nosotros adherimos de un senador de la región de Valparaíso, donde justamente está la zona de sacrificio, o sea, no es casualidad, tiene un cierto sentido real. Y claro, porque también yo le hacía ver que los temas cuando se evalúa la gestión y se dice, bueno, pero las nuevas normas de emisión no siempre se dictan a tiempo, no siempre se dictan con los estándares que se deben hacer, a veces son menores a los estándares de los OMS, los planes de contaminación, caso de Calama, han tardado 12 años, entonces hay que tener cuidado cuando se menciona cosas que no siempre se ajustan necesariamente a la realidad. Eso es lo que yo quiero decir por este lado. Y creo que tenemos que ahondar, y ojalá haya ayuda respecto a cómo hacemos entonces una suerte de tipología o de qué manera se puede efectivamente lograr el bien mayor sin afectar, por supuesto, actividades que son importantes, pero que necesitamos avanzar en que esto no siga, por sobre todo tengo presente, no puedo dejar de tenerlo, Quintero Puchuncaví. Y por último, presidenta, esto ya una postdata, digamos, pero a mí se me olvidó cuando estaba el ministro y lo estábamos saludando, al reciente nombrado ministro, digamos,
pero quiero que la comisión mande un oficio al ministro justamente en el sentido de que nosotros cuando estábamos tramitando la ley de cambio climático, la ley marco, hicimos una suerte de protocolo donde pedíamos que la superintendencia, uno, garantizara que el año pasado la ley de presupuestos se le regalaron, este año menos que sí, que sí iba a haber modificaciones a la ley que crea la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el propio superintendente y porque esto es un tema bien importante para la confiabilidad y calidad de nuestra institucionalidad ambiental, de que muchas veces reciben muchas denuncias que francamente deberían tener una tramitación mucho más fácil, por ejemplo, con olores o ruidos, y no les permite concentrarse con el poco personal que tienen en las que realmente exige un nivel de especialización. Entonces, eso es como para poner uno de los ejemplos en los cuales urge cierta modificación, por supuesto, a la superintendencia. Entonces, yo quiero que oficiemos porque me da la impresión que la mesa que se iba a crear al respecto no está funcionando. Me da la impresión que no han avanzado, no hemos escuchado en esta comisión, por lo menos, qué avance está teniendo el Ejecutivo. El compromiso era ahora en diciembre. Estamos llegando a diciembre y yo, por lo menos, Presidenta, no he escuchado absolutamente nada. Entonces, pediría que oficiemos al actual ministro de Medio Ambiente para que nos diga si está funcionando la mesa, cuáles son las propuestas, en qué línea van, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo saco ahora a colación? No porque solamente me olvidé decirlo cuando estaba el ministro, sino porque la superintendencia, como lo acaba de decir también en su exposición, Ezio, tiene un rol que jugar, porque son fiscalizables. Y este es el punto. Hasta dónde la superintendencia con sus actuales atribuciones puede fiscalizar. Esta es la discusión que hay, unos dicen que sí, otros dicen que no. Hemos escuchado de las dos versiones, uno que dice que no puede solamente aquellos que están sometidos a la gestión ambiental y por lo tanto si no tenía RCA no pueden ser, en fin, entonces yo creo que no es menor, como quiera que sea en la interpretación más amplia, que sí pueden, o en la interpretación más restrictiva, pero que hay que mirar el futuro, la superintendencia requiere modificaciones. Y por cierto, la propia ley de base del medio ambiente, alguna vez la tendríamos que modernizar más, pero eso ya es otro tema mayor. Entonces, estamos juntando votos, seguimos juntando. Seguiremos juntando votos, hay que decirle a Felipe Riesco, y espero que esta vez nos vaya muy bien. Y se imaginará exactamente lo que quiero decir, que no vaya muy bien, don Felipe Riesco. Así que no tengo problema en señalarlo, creo que es sumamente importante, porque lo peor que nos podía pasar es que tengamos un gobernante que ni siquiera crea en los efectos del cambio climático. O sea, francamente, ni voy a entrar en más calificación al respecto. Así que eso es lo que yo quiero decir, Presidenta. Muchas gracias, senadora Allende. Sobre el punto, voy a empezar por el postdata de la senadora. La mesa está trabajando en el informe final. Lo que al menos le he pedido yo a Matías Ortiz, que me representa en esa instancia de trabajo, es que una vez que este trabajo concluya, que estamos a puerta, muy cercano a que eso ocurra, que se presente en la comisión efectivamente cuáles fueron los alcances en virtud del protocolo que firmamos con el Ministerio de Medio Ambiente mientras discutíamos y debatíamos la ley marco de cambio climático para fortalecer en parte la institucionalidad, especialmente la superintendencia de medio ambiente. Entendemos que ahí tenemos un déficit porque la institucionalidad está creada, existe, pero la verdad que la capacidad lo supera. Tenemos 3 fiscalizadores en regiones donde tenemos más, creo que son 5. Entonces, claramente no contaba ni siquiera con los dispositivos básicos para poder iniciar un acto de fiscalización. Así que vamos a tomar el acuerdo respecto al oficio que usted ha solicitado y también me gustaría que apretemos el acuerdo para que una vez que se concluya el informe final, también se dé el reporte a la comisión. Respecto a las exposiciones, hemos escuchado ya varias exposiciones, vamos a concluir el próximo día lunes. Y claro, hay distintas visiones. Yo incluso partiría con yo recuerdo que el director del CEA, la verdad que no le dio mucho espacio a esta moción parlamentaria, cosa que siempre no deja de llamarme la atención, pero claramente, o sea, yo creo que esta moción parlamentaria pretende hacerse cargo de daños ambientales que ya están ocurriendo, que han sido generados y por lo tanto está lejos de ser un proyecto que raya en lo absurdo, porque se dan ejemplos que obviamente no están en la
en la mirada que tuvimos para acompañar al senador Latorre en esta iniciativa. Creo que hay que recoger, y me quedo con eso, algo que aparece bastante tiene que ver con la tipología, y ahí también incluso no termina la ley de base de 19.300. Claro, porque siempre se dan números, se dice, no, se evalúan, no recuerdo el periodo, pero 1.000 proyectos, claro, pero son proyectos distintos. Entonces creo que ya también hay que avanzar en esa materia de hacer ciertas distinciones de proyectos que son de mayor envergadura, porque siempre los más polémicos en Chile no son tan, entiendo que alrededor de los 50, ¿ah? Pero las reglas efectivamente se comparan con realidades que son distintas, y también se cae en este tema de no, si cuenta con RCA está todo resuelto. Y evidentemente que hay proyectos que fueron entraron en funcionamiento antes del año 1997, y a mi juicio sí se tienen que hacer cargo de los efectos que están generando. Y una pregunta ahí siempre es el tema de los instrumentos, o sea, ¿cuál es al final del día el mejor instrumento? Lo que pretende este proyecto es llegar a esa fórmula. ¿Ah? Yo concuerdo que el tema de los plazos es algo que hay que revisar, pero también hay un tema de igualdad respecto a los titulares, o sea, aquellos que se sometieron al sistema de evaluación de impacto ambiental versus aquellos que porque llegaron antes, o simplemente si es que hay una ampliación, se ve además no en una lógica integral, sino que como un proyecto casi, como un apartado distinto a lo que está ocurriendo históricamente. La zona de sacrificio es la expresión más brutal de cuando estas cosas ocurren, pero claramente más allá de que haya, yo no estoy de acuerdo con la idea, por ejemplo, de un incentivo tributario, o sea, ya al fisco ya no le podemos pedir más. Yo creo que vamos a seguir reduciendo y llevándolo todo a una solución de carácter fiscal, sino que creo que acá hay que apuntar al tema del principio preventivo, precautorio, que son temas que contemplamos en la ley marco de cambio climático, y hacerse cargo que más allá de eso, efectivamente hay daños que se están generando. Yo creo que al menos en eso muchas de las exposiciones han sido bien categóricas en señalar que en ese sentido están las orientaciones. Por eso le quería pedir a ambos expositores si también nos pueden mandar alguna suerte de minuta, o sea, cuáles son las medidas que a su juicio hacia dónde deberíamos apuntar, porque en esto nadie se enamora de sus mociones, ¿eh? Pero lo que nos queremos hacer cargo es del objetivo. Y me parece que tiene cierta urgencia en ese sentido. Así que agradecerles, no sé si el resto de los colegas tiene algún comentario, senador Provence. Gracias, presidenta. Yo creo que nos falta la exposición del ministro, que no lo hemos escuchado. Escuchamos al director del CEA, pero no sabemos lo que piensa el Ministerio de Medio Ambiente, porque hay muchas cosas que se han planteado, por ejemplo, y esto no solo hoy día, sino que días anteriores, la mayoría de la gente ha dicho que el CEA tiene un accionar más bien preventivo para evitar impactos de los estudios que vienen. Y aquí lo que estamos hablando es cómo resolvemos los problemas anteriores. Muchas empresas, no voy a decir que todas, porque den algunas, a lo mejor se han hecho cargo de todo lo nuevo, pero no lo que estaba antes, y eso todos estamos conscientes que es así, y que es un tema que hay que abordar. Pero creo que falta una mirada para no caer, presidenta, en un área de inconstitucionalidad. Porque cuando estamos hablando y nos plantea que hay que contratar más gente, más cosas, ya estamos metiendo la mano en la chequera. Y eso es algo que nos puede llevar por un camino que no es el que estamos buscando. Y por eso creo que es importante conversar con el ministro en una sesión con él para hacer ver y conversar sobre todos estos temas que él ha escuchado, más todos los que debe tener como de referencia de los otros expositores que hemos tenido en los días anteriores. Yo en mi región tengo dos puntos críticos. Los dos muy dentro de la ciudad, que está el caso de Huasco y el caso también de la Fundación Paipote, ¿ya? Y por eso no estoy en contra de este proyecto, pero sí creo que lo trabajemos no con mucha urgencia, pero sí con celeridad, en el sentido de ir despejando las cosas y poder llegar a un buen puerto con esto. Porque de lo contrario vamos a dar pie a que muchas de las cosas que este catastro ya es gasto público. Entonces estamos como quitando muchas cosas sin decirlo en el fondo, y creo que le estamos dando pie al Ejecutivo para que lo vote por una vía que a nosotros no nos interesa que se caiga. A mí en lo personal me interesa llegar a un buen puerto en beneficio de la gente, de la comunidad y la productividad que tenemos en toda nuestra región, y en especial
lo que más he escuchado en todo Chile es lo que sucede aquí en la quinta región. Okay. Y por ende, en eso yo no me voy a oponer, pero te pido que escuchemos al Ministerio de Medio Ambiente con sus técnicos, va a ser una sesión mucho más larga con ellos, para ir buscando puntos de encuentro a raíz de lo que nos han dicho todos los expositores. Esa sería mi propuesta, Presidenta. Gracias, senador Proens. Senador Allende. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el senador Proens. Yo tomaría una sesión más, no me aceleraría porque creo que es muy importante. Ahora, justamente cuando venga el ministro también, porque ayer se nos hablaba de las zonas remanentes. Yo creo que esto se transformó un poco en una caja negra, porque no sabemos. Entonces, no sé si es exactamente equivalente al catastro, pero sí es fundamental que sepamos que estamos llamando entonces a aquellos remanentes que quedaron, que entendemos por aquello y que ojalá cuando venga el ministerio pueda avanzar en lo que aquí se ha dado como grandes dudas, digamos, de qué manera, más allá de los remanentes, el catastro, de qué manera con tipología, de qué manera se adecua, de qué manera se puede avanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sería extremadamente importante que pudiésemos también saber y conocer al respecto de eso, presidente. Muchas gracias, senadora Allende. Entonces adoptemos el acuerdo de invitar al ministro y a su equipo de trabajo, porque también, bueno, como antecedente el Ministerio de Medio Ambiente ya habíamos, entiendo, oficiado respecto para dilucidar esto del catastro. Nosotros entendemos que no existe un catastro de cuáles son los titulares que no tienen resolución de calificación ambiental, a qué tipo, en definitiva, cuál es la frontera o los criterios respecto a los cuales vamos a definir cuáles van a ser los titulares o tipos de proyectos que deberían entrar en la categoría de tener una resolución de calificación ambiental o hacerse cargo de los efectos que tienen post año 97 y en la actualidad que siguen funcionando. Entonces, adoptemos ese acuerdo. Me parece que el catastro es una de las variables más importantes para seguir en el análisis de este proyecto de ley y llegar a algún tipo de instrumento. Pero al final, una cosa es el catastro, calificar que deberían tener resolución de calificación ambiental o algo, probablemente vamos a terminar en un programa de recuperación, de reparación, no lo sé. Entonces, ese es el camino yo creo que hay que diseñar para que podamos sacar adelante este proyecto de ley. Entonces, sí. Estamos ya en el cierre. Por último, le voy a dar la palabra, si es que tienen algo que agregar, tanto a Felipe Riesco como a Ezio Acosta, si es que es necesario agregar algo más, si no... No, señor presidente, solamente agradecer la oportunidad, recojo, si yo lo digo en muy buenos términos, lo que planteo, en ninguna circunstancia me quería... Pero lo que sí es que... Echamos de menos su sinceridad, que tantos problemas le causó acá también. Pero es que respecto al catastro, un poco la idea es que justamente yo creo que hay que partir por el catastro porque dependiendo un poco de ese resultado va a variar mucho la solución. Porque efectivamente, como muy bien dijo Ezio, una avalancha, si yo lo que digo es que vamos a echar a perderlo, es que si traemos una avalancha de proyectos y no lo dotamos de más recursos para poder hacerse cargo, efectivamente la evaluación ambiental va a sufrir un problema importante. Entonces, quizá el catastro dice que son 100 unidades las que se tienen que evaluar y eso es insignificante, incluso sin nuevos recursos quizás lo puede absorber, pero si el catastro dice son 10.000 y duplicamos la cantidad, en fondo el remedio de implementar es muy distinto, si eso es lo que digo. Por eso para mí es muy difícil dar una propuesta en términos... Y eso en la medida que sigamos pensando que el instrumento es el CIA, porque si podemos acordar que el instrumento es otro y podemos generar un nuevo instrumento de gestión que quizás de forma provisoria, en un plazo de 5 o 10 años, se haga cargo de todo este pasivo en términos ambientales hacia atrás, podría ser otra solución posible, sin meterle mano al CIA y que el CIA siga haciendo su trabajo como lo hace actualmente. Eso, y agradecerle nuevamente a la comisión y a Ezio por la exposición. Muchas gracias, Felipe. Entonces le vamos a pedir ahí si nos puede enviar una pequeña minuta con ese tipo de propuestas más específicas. Y agradecemos su exposición. Ezio, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme a exponer y por estar discutiendo este tema. Yo creo que lo que señalaba el senador Proens antes es muy razonable. O sea, efectivamente se requiere de algún tipo de conversación con el ministerio para llegar a un puerto productivo, digamos, que permita hacer esta evaluación. Pero
y aquí viene lo que a mí me produce cierto nivel de problema, pero lamentablemente eso no ha sucedido en 24 años, o sea, no ha habido esa voluntad de parte de los ejecutivos de moverse porque se restablezca o se evalúen estos proyectos. Y ahí entonces, si ese camino, digamos, no es explorable, creo que hay caminos legislativos profundizando quizás estas normas que se proponen que permitirían avanzar. De hecho, el mismo catastro, por ejemplo, es un catastro que, claro, una manera de pensarlo es como yo les señalé, que el SEA sea el que lo dirija, que a mí me parecería razonable, pero también podría existir una norma que haga que sean las mismas empresas las que se listen, ¿no? O sea, hacer una obligación a 12 meses de listarse como empresa que no tiene RCA, pero está dentro del artículo 10, y luego a propósito de ese listado generado en 12 meses, que exista un periodo de tiempo en el cual se establezca un cronograma para la evaluación ambiental, por ejemplo, para no generar mayores gastos fiscales y de forma entonces que se pueda hacer desde el Poder Legislativo. Pero nada, yo por mi parte al menos, como ustedes saben, honorables senadores y senadoras, abierto a colaborar en todo lo que se pueda en este esfuerzo. Muchas gracias, se agradecen sus aportes. Así que, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.